En la pregunta 14, ¿cuál es la conducta terapéutica ante una torsión testicular? Si nosotros sabemos que un testículo se tuerce, ya sabemos que después de 6 horas se pierde el testículo, ¿no? Entonces, si yo hago la observación y reposo, obviamente a las 6 horas ya ya no es una emergencia. Porque si el paciente lo dejo al día siguiente que regrese, ya no es una emergencia porque el testículo se necrosó. Si yo hago la fijación unilateral, puedo estar solucionando parcialmente el problema del paciente. ¿Por qué parcial? Porque existe la posibilidad que el otro testículo también en un futuro se pueda torcer. Entonces, si yo hago la distorsión manual de testículo, estoy haciendo una solución parcial también. ¿Por qué? Porque le estoy distorsionando el testículo de forma manual de adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Pero estoy haciendo una solución parcial. El tratamiento de una solución definitiva es fijar el testículo en forma bilateral, ¿ya? Bilateral. La respuesta, como hemos dicho antes, la respuesta C. La empedonectomía no tiene ninguna relación con lo que hemos estado hablando, ¿no? Es la necrosis del testículo después de las 6 horas, y si el paciente regresa después de 6 horas a las 12 horas, 14 horas, 24 horas, ya no es una emergencia. Ya no es una emergencia porque el testículo ya se necrosó. La torsión, 360 grados. El testículo se puede torcer 720 grados. Y por cada hora, cada vuelta más de torsión, 2 horas menos. 2 vueltas, 4 horas. ¿Ya? En la pregunta 15, el diagnóstico de prostatitis bacteriana crónica se realiza encontrando. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de prostatitis, vamos a encontrar que el diagnóstico de prostatitis se hace con el masaje prostático. El masaje prostático se hace un tacto rectal y obtenemos la secreción de la próstata por el tacto rectal. Ahí van a salir unas gotas por el pene como si fuera semen. Esas gotas se cultivan y se hace la prueba de Stamin-Mers. La prueba de Stamin-Mers son las pruebas de los 4 cultivos. La primera prueba es los primeros 15 centímetros de orina. El segundo frasco es el chorro medio de orina. El tercer frasco es el masaje prostático, que hacen unas gotas de cuando hagamos un tacto rectal. Y el cuarto frasco es la orina post-masaje prostático. El primer frasco y el segundo frasco nos va a indicar otras patologías. Por ejemplo, si el primer frasco sale que hay bacterias, eso quiere decir que hay contaminación de la muestra, ¿no? Y si el segundo frasco es positivo, el chorro medio de la orina, quiere decir que el paciente tiene síntomas de infección urinaria. Porque realmente ese es el chorro medio de la orina y estamos pensando en la infección urinaria. Porque los pacientes que tienen prostatitis tienen los mismos síntomas que una infección urinaria: disuria, poliaquiuria, nicturia, ¿no? Lo que nos hace el diagnóstico de la prostatitis es el frasco 3 y el frasco 4. Cuando se hace el masaje prostático buscamos 2 cosas: la presencia de leucocitos y la presencia de macrófagos. Leucocitos y macrófagos. Y eso nos va a determinar qué tipo de prostatitis tiene el paciente. Lo normal es que no existan bacterias y lo normal es que los leucocitos sean menos de 10 por campo. Estos 2 frascos nos va a determinar el cultivo de la secreción prostática, qué tipo de prostatitis tiene el paciente. Entonces, cuando hablamos de prostatitis, vamos a encontrar en general 4 tipos de prostatitis. La prostatitis bacteriana aguda, la primera, la prostatitis bacteriana crónica, la tercera, que es la prostatitis no bacteriana, o lo que también se llama prostatitis tipo 3A, o lo que también se denomina el síndrome del dolor pélvico de tipo inflamatorio. Y el cuarto tipo, que es la prostatidia, o síndrome del dolor pélvico de tipo no inflamatorio, o prostatitis tipo 3B. Son los 4 tipos de prostatitis que tienen que buscar. ¿Qué buscamos en la prostatitis? El masaje prostático. El frasco 3 y el frasco 4. En el frasco 3 y el frasco 4, solamente buscamos la presencia de leucocitos, que deben ser menos de 10, y la presencia de bacterias. Entonces, cuando existen bacterias, los cultivos salen positivos, pero los gérmenes que frecuentemente están asociados son gérmenes coliformes. Y entonces, cuando existen bacterias, siempre está asociado con presencia de leucocitos más de 10 por campo. En esos casos, cuando hay bacterias, las únicas 2 posibilidades que pueden existir es que tenga el paciente prostatitis bacterianas. ¿Y cuál va a ser las 2 alternativas que tenemos? La aguda y la crónica. En ambos casos, el paciente va a tener síntomas irritativos y síntomas obstructivos urinarios: disuria, poliaquiuria, nicturia.
Pero ¿cuál va a ser la diferencia entre la aguda y la crónica? La fiebre. El paciente con la aguda tiene fiebre y malestar general. En la crónica está como ustedes, pero el único problema es que se levanta en la noche 3 veces o en el día orina cada hora. ¿Ya? Y cuando hacemos el tracto rectal, en la aguda encontramos una próstata dolorosa. En la crónica encontramos una próstata normal. ¿Ya? Entonces, la presencia de bacterias nos define la aguda y la crónica, la presencia de bacteria aguda y la crónica. La presencia de leucocitos más de 10 por campo, y un cultivo negativo nos hace la definición de la prostatitis de tipo no bacteriano. Entonces, la prostatitis no bacteriana está asociada con gérmenes que no se pueden cultivar fácilmente. El germen que no se cultiva fácilmente es clamidia. Clamidia es una de las causas que origina la prostatitis no bacteriana. ¿Ya? Y entonces se sospecha prostatitis no bacteriana cuando los leucocitos son más de 10 por campo y el cultivo sale negativo. ¿Y qué va a pasar cuando el cultivo sale negativo y el leucocito sale negativo? Se llama prostatodinia. Prostatodinia o prostatitis tipo 3B o síndrome de dolor pélvico de tipo no inflamatorio. La causa de esta prostatitis se piensa que es una prostatitis química, que hace que la orina se meta dentro de la próstata. Al meterse la orina dentro de la próstata, produce un cuadro inflamatorio. ¿Ya? Y eso se piensa que es debido a que existe una espasticidad a nivel del cuello de la vejiga y de la uretra prostática que condiciona que se meta la orina dentro de la próstata. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la prostatitis, entonces vamos a hablar de la prueba de Stamets. Entonces, ¿qué buscamos en una prostatitis crónica? Obviamente la presencia de bacterias y leucocitos. Cuando hay más de 10 leucocitos por campo y cultivo negativo, ¿esto cómo se define? Prostatitis no bacteriana. En todos los casos, el paciente puede tener dolor perineal y dolor radicular como los síntomas irritativos y obstructivos urinarios. Cuando el cultivo es menos de 10 leucocitos por campo y cultivo obviamente negativo, estamos hablando de cultivo negativo y menos de 10 leucocitos por campo, prostatitis tipo prostatodinia o 3B. 3B. Y en todos los casos el paciente en la alternativa presentan dolor testicular y dolor suprapúbico. Entonces el paciente, la única alternativa que tenemos cuando existe prostatitis bacteriana crónica es que tengan leucocitos y cultivos positivos para descartar prostatitis bacterianas. ¿Ya? La respuesta sería la alternativa A. Entonces, la alternativa 16 dice, el adenoma de próstata se inicia con la formación en la zona y en la mayor porcentaje en la zona de cáncer de próstata se forma en la zona D. Entonces, cuando hablamos de hiperplasia prostática benigna y cáncer de próstata, tenemos que hablar de clasificación McNeil. La clasificación McNeil divide la próstata en 5 zonas. En la zona periférica, la zona transicional, la zona fibromuscular, la zona central, que es esta zona celeste, y la zona periuretral. Son las 5 zonas de McNeil. Ahora, ¿por qué divide McNeil estas zonas? Porque cada zona tiene predisposición a hacer una patología. 70% de la próstata está formado por la zona periférica. Y el 70% de la zona periférica es lo que ocasiona el cáncer de próstata. La zona transicional que ven acá es de menor porcentaje, ¿no? Es más o menos el 10% de toda la glándula prostática, y ese origina más que todo principalmente el HBP, que es la hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Entonces es la clasificación de McNeil, ¿no? De McNeil, igual acá, vemos más que todo las diferentes zonas que existe en la clasificación McNeil. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, nosotros dividimos la próstata en zona periférica, central, transicional, periuretral y la zona fibromuscular. Las zonas que predominan el cáncer de próstata es en la zona periférica y de plasia prostática benigna en la zona de transición. Entonces la respuesta es la respuesta de la clasificación McNeil. En la pregunta 17 dice, de las siguientes enfermedades, ¿cuál está asociada más frecuentemente con priapismo? Priapismo es una erección permanente, ¿no? Dolorosa en el paciente, sin ningún tipo de estímulo. Entonces, nosotros hablamos de priapismo cuando el paciente tiene una erección de más de 4 horas. Más de 4 horas.
Entonces, ese priapismo normalmente puede ser de causa idiopática, que no hay ninguna razón que lo origine, y una causa secundaria. Y vamos a hablar de diferentes enfermedades que pueden originar el priapismo. Entonces, cuando hablamos del priapismo, hablamos de todas estas causas que pueden originar el priapismo. Entonces, normalmente el 50% está formado por causas idiopáticas y el otro 50% por causas secundarias, ¿ya? Pero, obviamente, las causas secundarias, las causas más frecuentes son las causas hematológicas. Y la causa hematológica más frecuente es una patología que se llama anemia falciforme. Y la anemia falciforme, que ocurre especialmente en la raza negra, se encuentra 63% el priapismo. Entonces, dentro de todas las enfermedades, las causas hematológicas en priapismo secundario, la causa más frecuente, anemia falciforme, que puede ocurrir hasta el 63% de esa raza, ¿ya? Otras patologías pueden ser problemas de mieloma múltiple, de leucemia, la cual son patologías como cánceres que pueden ocurrir con menor frecuencia. La causa más frecuente, 50% idiopático, y el otro 50% es secundario a una enfermedad. Y el otro 50%, la causa más frecuente es la anemia falciforme. Más que todo, y ocurre frecuentemente en la raza negra, donde ocurre ese priapismo. Pero ocurre en otras enfermedades que pueden producir priapismo. Finalmente, también hay medicamentos que pueden producir priapismo, ¿no? Pacientes que toman medicamentos se colocan inyecciones en el pene para producir la erección, y eso es una causa de priapismo, ¿ya? Entonces la respuesta obviamente va a ser la anemia falciforme, ¿no? Dentro de las alternativas. La pregunta 18 dice, los medios de fijación del riñón son fundamentalmente. Cuando hablamos de los medios que fijan el riñón, tenemos que hablar que el riñón está entre T10 a L2. El riñón está entre T10 y L2, y el elemento más importante que fija el riñón, su pedículo. El pedículo renal es el elemento más importante por el cual el riñón está ubicado entre T10 y L2. Pero aparte de eso, nosotros tenemos unas fascias, que son la fascia de Zuckerland y la fascia perrenal, ¿no? Y estas fascias realmente rodean el riñón con su grasa de esta manera, ¿no? Las fascias rodean el riñón y son elementos de soporte para que el riñón se encuentre en esa posición. Pero el elemento más importante es su pedículo, ¿no? Su pedículo. Entonces, estos son los elementos que van a permitir que el riñón se encuentre en esa posición. Y entonces, cuando vemos las alternativas que pueden existir como elementos de fijación del testículo, obviamente los elementos que van a fijar son los elementos del pedículo renal y el ligamento vértebro-dorsal, que van a fijar, que es la fase del Zuckerland y la fase perrenal, que van a fijar el riñón en la posición de T10 o L2. El uréter no tiene ninguna relación con la fijación del testículo, del riñón. El uréter es un ligamento que no va a sujetar al riñón entre T10 y L2, ¿ya? Lo más importante es el pedículo y su fascia. Entonces la respuesta sería la respuesta D. En la pregunta 19 dice, el varicocele derecho puede ser producido. Hemos dicho que el 95% de los casos del varicocele es producido del lado izquierdo, porque la vena izquierda desemboca en la vena renal y en el lado derecho desemboca en la vena cava. Un lado desemboca en forma oblicua y el otro lado desemboca en forma perpendicular. Entonces, cuando hablamos de varicocele del lado derecho, siempre debemos pensar que hay algo que está comprimiendo la vena espermática del lado derecho. ¿Qué es lo más frecuente que comprima una vena espermática del derecho? Una masa. Entonces, cuando encontremos un varicocele del lado derecho, hay que pensar siempre en un tumor retroperitoneal que esté comprimiendo la vena espermática del lado derecho y produciendo el varicocele. La ausencia de válvulas convenientes, eso puede ocurrir más que todo en el varicocele del lado izquierdo, ¿no? La compresión entre la arteria y la mesentérica superior es una patología que se llama el síndrome de Nutcracker, o síndrome de cascanueces, en las cuales la mesentérica superior y la aorta van a comprimir la vena espermática. Eso se llama el síndrome de Nutcracker o el síndrome de cascanueces. Entonces, esta vena espermática va a disminuir el retorno venoso, porque generalmente va a estar comprimida por la arteria mesentérica superior y la aorta, la vena renal. Entonces eso va a permitir que no fluya la sangre de la vena espermática y eso se llama el síndrome de Nutcracker. Eso es donde ocurre en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ¿ya?
Entonces, cuando hablamos del varicocele, siempre varicocele ocurre más que todo porque desemboca en forma perpendicular en el lado izquierdo a la vena renal, desemboca en el lado izquierdo también la vena renal y el lado derecho desemboca en forma oblicua y desemboca en la vena cava. Entonces, cuando ven las alternativas de las preguntas, entonces ausencia de válvulas, compresión del uréter y la arteria mesenterica de la aorta, la forma perpendicular de la vena espermática, ¿no? Y la forma de lugares de desembocadura, todo esto ocurre más que todo del lado izquierdo. La presencia de un tumor es la que descarta la posibilidad de varicocele del lado derecho.